Ricas y abundantes bendiciones para todos. Esta semana, una vez más, estamos compartiendo con ustedes un estudio bíblico más. Cada semana hemos compartido estudios bíblicos que son el preámbulo para nuestro campamento familiar de la División Neosa, y en esta semana toca hacer el estudio bíblico con referencia al gozo de la palabra del Señor. Y como referencia usaremos Jeremías capítulo 15 y el versículo 16. Soy el mayor Gerardo Balmori, oficial directivo del cuerpo de Ohio City, y vamos a hacer una oración para comenzar con este estudio bíblico en esta tarde. Acompáñeme, por favor, donde quiera que usted esté. Ore conmigo. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, rogamos, Señor, que este estudio sea de bendición a quien quiera que esté recibiendo esta palabra, que sea, Señor, un bálsamo para el herido, para el caído, para el que esté desanimado, que sea, Señor, luz para el que esté confundido, y sobre todo, Señor, que sea de apoyo y crecimiento, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, que tu luz admirable, Señor, sea el camino que alumbre nuestro porvenir, nuestro bienestar, y sobre todo, Señor, que crezcamos más en el conocimiento de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar el día de hoy estudiando la palabra de nuestro Señor. Y leeremos la palabra del Señor en Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 16. Lea conmigo la palabra del Señor. Y se lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, que tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En otra versión dice, oh Señor, Dios de los ejércitos. Esta es tremenda palabra, mi hermano. Así que hoy vamos a girar en torno a una de las más grandes declaraciones de toda la Biblia, hechas por un ser humano. El profeta Jeremías fue inspirado por el Espíritu Santo y por toda la experiencia de los encuentros de Dios con su pueblo, al declarar estas palabras, pues en un contexto histórico sumamente difícil, además en unos tiempos de gran desorden y tumulto social, político, religioso, la época que le tocó vivir a él. A pesar de que comenzó en un buen tiempo, y ahora vamos a conocer varios personajes bíblicos que son bien importantes. Así que yo te recomiendo que tomes nota, que cojas una libreta, un poquito de papel y lápiz, porque vamos a tomar nota y vamos a poner mucha atención, porque vamos a aprender muchísimas cosas. Es tiempo de estudio bíblico. Así que invita a alguien a tu lado, tómate el tiempo, ya sabes que puedes ponerle pausa al video, puedes regresarlo, puedes ver cuantas veces tú quieras el video y aprender muchísimo de la palabra del Señor. Ahora, creo que es de muchísima importancia que comencemos con la historia del pueblo de Israel. Y vamos a hacer una breve historia del pueblo de Israel para tener una idea de dónde vamos a comenzar a aprender el día de hoy. Ahora, ¿por qué es tan importante siempre para nosotros, los que enseñamos la Biblia, hablar de la relación del pueblo judío y hacer una referencia para nosotros los cristianos? ¿Por qué es tan importante esto en relación a nuestra vida diaria como cristianos? Bueno, la respuesta en realidad se encuentra precisamente en el llamado que Dios le hace a Abraham a través de Génesis capítulo 12, en los versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Este es el llamado de Abraham, fíjate. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Qué buena promesa para Abraham, para su nación. Pero aquí en el tercero está la respuesta en la cual todos nosotros cabemos muy bien. Fíjate bien, entiéndelo. Bendeciré a los que te bendijeren. Muy bien. Y a los que te maldijeren maldeciré. Y seguimos. Y aquí está la clave. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Dios tenía un plan para la primera nación, para la nación y la familia de Abraham. Que en Abraham todas las naciones, todas las familias de la tierra habían de ser bendecidas. Tú y yo, tu familia y la mía. Por eso es tan importante ver la referencia de Dios bendiciendo a la nación judía del Antiguo Testamento con referencia a nosotros. Este es el plan original de Dios. Así que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, el cual también tuvo otro llamado Jacob, y este luchó con el ángel de Jehová y le cambió el nombre a Israel. Toda esta historia tú ya la sabes, te la ha explicado tu pastor, tú la has leído en la Biblia. Este llamado Jacob luchó con el ángel y el ángel le cambió el nombre a Israel, el cual tuvo 12 hijos, de los cuales formaron las 12 tribus de Israel, y de ellas surge uno llamado José, el cual fue vendido por sus hermanos a Egipto. ¿Te acuerdas? Y llegó después a ser uno de los más importantes, el segundo más importante en la nación de Egipto, justo después de Faraón, por la gracia de Dios. Ahora, dice la palabra que vino otro faraón después y que desconoció a José, y éste puso en esclavitud a toda la nación judía, y por 400 años fueron esclavos, hasta que vino un libertador llamado Moisés, el cual inició el proceso de libertad, y esto se llamó el Éxodo, la salida de los esclavos de Egipto. Así que Dios envió a Moisés, y después de 10 terribles plagas y de un milagroso escape, donde Dios abrió las aguas del Mar Rojo, y el pueblo vagó por el desierto por 40 años, y no pudieron entrar en la tierra prometida. Aunque durante este periodo Dios les proveyó de agua, de alimentos, el maná, les dio salud, y dice la palabra que hasta el calzado nunca se les gastó, nunca se les rasgó el vestido, durante todos estos 40 años, durante todo este periodo. Ahora, Dios también les dio los 10 mandamientos desde el monte Sinaí y estableció su pacto con ellos. Todo el pueblo pereció en estos 40 años. Solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Ahora, Josué se convirtió en el líder de Israel a la muerte de Moisés, y después cruzaron el río Jordán y comenzaron la conquista de la tierra que Dios les había dado. Tierra donde fluía la leche y la miel, que había sido habitado por el Eteo, por el Jebuseo, el Amorreo, el Filisteo, todos los enemigos de Dios. Ahora, desgraciadamente la conquista de esta tierra no fue lograda completamente, y la razón fue porque el pueblo tampoco se entregó completamente a Dios, sino que se enredaron con la idolatría y con las costumbres de los pueblos que no lograron conquistar. Se enredaron en su propio pecado. Así que aquí comienza otro periodo, donde Dios envía una especie como de superhéroes. Son como hombres y mujeres de gran liderazgo, a los cuales Dios llama los jueces. Aquí tenemos a Débora, a Sansón, a Gedeón, los cuales hicieron grandes proezas que liberaron al pueblo de Israel en diferentes épocas y tuvieron grandes victorias. Bueno, ahora, aquí es importante entender que después de este periodo comenzamos un nuevo periodo de transición, porque aquí Dios llama a un pequeño niño que es llamado por Dios para ser el último de los jueces y el primero de los profetas. Este pequeño niño se llama Samuel. ¿Vamos bien? Ok. ¿Vas tomando nota? Puedes hacer pausa y escribir. Bueno, este pequeño Samuel hablaba en nombre de Dios. Bueno, esto es lo que es un profeta. Y gobernaba de parte de Dios con su voluntad y en el nombre de Dios al pueblo. Pero los judíos, que veían pecaminosamente a las otras naciones y que veían el prestigio que tenían ellos reyes y que veían el esplendor de sus imperios, bueno, también desearon tener rey. Entonces hablaron con Samuel y le dijeron: queremos rey como los demás. Esto ofendió grandemente a Samuel y también hirió el corazón de Dios. Samuel, entristecido, habló con Dios y le comunicó lo que el pueblo deseaba. Así que Dios le dio lo que pedían a pesar de las consecuencias. El primer rey de Israel se llamó Saúl y fue malo.
pues no tenía su corazón entregado a Dios, sino solamente a sí mismo. Saúl actuó mal y le fue quitado el reino. Así que Dios le dijo a Samuel que buscase otro rey, y Samuel fue a la casa de Isaí y buscó al hijito más pequeño e insignificante, al pastorcito que tocaba el arpa. David tuvo un reino en expansión y conquista, pero también lleno de sangre y de guerra. Su hijo Salomón fue rey también y tuvo un reinado con una nación de Israel en plena expansión, llena de comercio, y fue grande en la historia, lleno de sabiduría. Pero su corazón, el corazón de Salomón, estaba dividido, la mitad para Dios, la otra mitad para sus mujeres, para sus logros, para su vanidad, para su expansión económica y comercial. Así que cobraba gran cantidad de impuestos al pueblo y solamente le importaba construir y hacer grandes obras. El hecho de que el reino se divide es muy importante entenderlo. Tanto Roboam, que es el hijo de Salomón, como Jeroboam, cada uno trata de jalar por su propio lado. Roboam, que es el rey legítimo, no supo entender el sentir de Dios y el sentir del pueblo. Les quiso cobrar más impuestos y entonces provocó una rebelión. Jeroboam, que no era el rey legítimo, supo aprovechar la situación y entonces provocó una rebelión, y de las 12 tribus, 10 de ellas se fueron con él y se fueron al norte. Así que es de suma importancia entender que el reino se dividió en dos, y por eso entonces la nación del norte, Israel, se divide y pone su capital en Siquem y después en Samaria. Por eso los samaritanos en los tiempos de Jesús eran tan odiados, porque se les consideraban traidores e impuros, porque representaban a la nación del norte. Mientras que los judíos, que eran de la tribu de Judá y Benjamín, pues eran los que representaban con su capital Jerusalén, pues supuestamente a los puros, a los que habían mantenido hasta eso la pureza racial y religiosa. Ahora, dice la palabra de Dios que el reino del norte tuvo 19 reyes, y dice la palabra de Dios que todos fueron malos. La Biblia registra, por ejemplo, al rey Acab con su esposa Jezabel, que fueron terribles. Y los tiempos de Dios también registra al profeta Elías o el profeta Eliseo profetizando al norte, cómo trajeron sequía por 3 años, por ejemplo, donde no llovió ni una gota de agua. Tremendos tiempos de Dios, tremendos juicios del Señor. El pueblo y el reino del norte se dispersó completamente, fue invadido y fue dispersado para siempre. Ahora, en cambio, en el reino del sur, llamado también Judá, quedaron solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Reinaron en ella 20 reyes, y de ellos dice la Biblia que 8 fueron buenos y 5 fueron notables. Hoy, en nuestro estudio bíblico, haremos referencia a uno en particular, al rey Josías, que reinó desde la edad de 8 años y encabezó uno de los grandes avivamientos del Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Por el gozo de la palabra de Dios, que es el tema de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Ahora, podríamos decir sin duda que Jeroboam, el rey malo del norte, tuvo la oportunidad, al ascender al trono del norte, de servir a Dios verdaderamente. Sin embargo, su temor a que las tribus del norte fueran a Jerusalén para adorar pudiera hacer que se le dividiera el reino o se le fuera la gente. Así que fíjate lo que hizo. Mandó fabricar 2 becerros de esos de oro para que lo adoraran, para que adoraran a estos becerros, estos Baales. Uno lo puso en Samaria y el otro lo puso en Betel, o sea, en las ciudades del norte. Y así comenzamos leyendo los primeros versículos del capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Y aquí vamos a ver cómo la palabra de Dios se revela 300 años antes del nacimiento del rey Josías. Primera de Reyes capítulo 13 versículos 1 y 2. Dice su santa palabra así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, este es un altar falso, dice así:
clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: ¿Altar? ¿Altar? Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual nacerá de casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán los huesos de hombres. Quiere decir que vendría de la casa de David 300 años antes de que se conociera el nombre de David, 300 años antes de que naciera el rey Josías. Dice que iba a venir un justiciero, que iba a quemar los lugares altos, que iba a acabar con la idolatría, y que iba a ser justiciero y que iba a ser justo delante de Dios. De este rey Josías vamos a hablar, porque este rey Josías tiene un encuentro con la palabra de Dios, el cual lo va a transformar y va a haber un cambio, no solamente en él, sino en la nación de Israel, y va a haber una diferencia, la cual vamos a aprender el día de hoy. Pero no me voy a adelantar, seguimos aprendiendo acerca de su santa palabra. Amén. Bueno, ¿qué sabemos del rey Josías hasta ahora? Sabemos que reinaría por 31 años, sabemos que comenzaría a reinar a los 8 años de edad, sabemos que no nacería hasta 300 años después de esta profecía. Bueno, también sabemos que durante su tiempo los profetas Jeremías, Nahum, Habacuc, Sofonías y hasta el profeta Joel estuvieron profetizando durante su tiempo. También sabemos que fue el impulsor de uno de los 5 grandes movimientos de renovación espiritual que tendrían lugar durante los periodos bíblicos de los reyes. La Biblia habla de estos movimientos en los libros de Crónicas. Muy bien, mis queridos hermanos, ahora todos nos ubicamos en Segunda Reyes en el capítulo 22. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y 2. Segunda de Reyes 22. Dice su palabra santa: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaída de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Después de haber pasado por muchos reyes malos, fue como si el sol otra vez se elevó en un nuevo amanecer, la luz brilló una vez más en aquella tierra. Josías, este nuevo rey, había llegado al trono y estaría encabezando una renovación espiritual muy importante que no se había visto realmente desde los tiempos de David o de Salomón. Ahora, debemos de considerar que una renovación no comienza con un gran movimiento espectacular, sino siempre comienza con una experiencia personal e individual. No es algo espectacular, no es algo masivo. En este caso, este hombre, que estaba situado en una alta esfera del gobierno, tuvo un encuentro con Dios, tuvo algo particular. Y mira, te voy a decir una cosa, vamos a estar viendo varios elementos bien importantes, 7 en particular, que ocurrieron a través del encuentro de Josías con Dios. ¿Estás? Pon mucha atención y apúntalos. Número 1. El templo fue reparado. Hubo el deseo de que la casa de Dios estuviera en condiciones. Número 2. Hubo un nuevo descubrimiento de la palabra de Dios. Aparentemente la palabra se les había perdido. Número 3. El pueblo fue convencido de su pecado. Número 4. Hubo una erradicación de la idolatría. Número 5. Hubo también un repudio a la inmoralidad. Número 6. Se reinstauró la celebración de la Pascua. Y número 7. Hubo una reforma, pues prácticamente en todas las áreas de la vida pública, de la vida social, de toda la gente. Ahora continuemos leyendo en el capítulo 22, pero los versos 3 y 4. Y dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo:
ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído de la casa de Jehová y que ha recogido del pueblo a los guardianes de la puerta. Podemos ver que la orden directa del rey fue el deseo de reconstruir el templo. Aparentemente el templo se había convertido en una bodega, ya ni siquiera lo usaban para la adoración. Seguimos leyendo el versículo 5 y el 6, y dice, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para que reparen las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantera para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro de Safán a Safán y lo leyó. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Aquí vemos que el rey le dijo al pueblo que se ocupara de reparar el templo. El cristianismo en general es hoy muy semejante al templo de los tiempos de Josías. Está en gran necesidad de una gran reparación, es decir, de una gran renovación. No estamos hablando en cuanto a los edificios, porque a la verdad tenemos muchos edificios hermosos que sirven como templos. Se trata de un retorno a la palabra de Dios, que por sí misma es la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos renueva, y con la acción del Espíritu Santo quita todo lo que estorba, todo lo que es mugroso, y todo lo que nos oprime, y le da a nuestro cuerpo la relación que los creyentes necesitamos con el Señor. Nos referimos a la presencia de todas las ideas ajenas a la palabra de Dios, todas las ideas malas que se oponen en contra del Señor. Pues la palabra viene y nos purifica, nos santifica, ¿me entiendes? Todos estos factores impiden nuestro crecimiento. ¿Por qué estamos tan saturados de mentiras? Porque no leemos la palabra del Señor. ¿Por qué estamos tan confundidos? Porque no acudimos a la verdad del Señor. ¿Por qué estamos siempre tan deprimidos? Porque no buscamos el aliento de vida del Señor. Toda la vida realmente buscamos recursos por otros lados en vez de buscar el recurso de vida del Señor. Ahora, anteriormente, al considerar esta reforma, comenzó el rey Josías a buscar esta reforma él mismo de todo su corazón. Y comenzó con personal individual, con personal calificado, así como el Señor Jesucristo buscó a sus discípulos. Es también el rey Josías que buscó los mejores carpinteros, buscó los mejores albañiles para comenzar la obra del Señor. Tú eres ese carpintero, tú eres ese albañil que el Señor está llamando para levantar su obra. Amén. Ahora, dice la palabra algo muy importante aquí. Fíjate bien, aquí es algo maravilloso. Cuando estamos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 22, en el verso 8, dice algo maravilloso, que es un extra que no tomaba nadie en cuenta. Y esto es algo que es un énfasis que cambió la vida de todo el pueblo, porque ya de por sí estaban haciendo algo hermoso. Estaban restaurando por voluntad propia el reino a través de levantar y restaurar el templo. Querían adorar a Dios, ya no tenerlo como una bodega, ya no tenerlo como algo, ya querían volver a la adoración y volver a congregarse en la casa de Dios. Pero la palabra de Dios estaba abandonada. Aparentemente ya no leían la palabra del Señor. Aparentemente ya la tenían olvidada. Lo dice la palabra en el versículo 22:8 de Segunda de Reyes. Dice que el sumo sacerdote Hilcías, cuando estaban en la obra y estaban reparando las grietas, aparentemente en una de las grietas, el sacerdote Hilcías posiblemente se asomó, y tal vez en uno de los recovecos, tal vez atrás de un muro, él alcanzó a ver, tal vez hay un rollo, el rollo de la ley. Algunos historiadores dicen que era el libro de Deuteronomio, otros dicen que era toda la Biblia, que eran todos los manuscritos. La historia dice que entonces él alcanzó
y sacó el libro. Y entonces se lo dio a Safán. Safán era como el maestro de obra. Y Safán, que era también escriba, se lo llevó al rey. El rey estaba en su palacio. Y Safán le trae el libro. Y dice la palabra en el capítulo 22, el 22:8 de Segunda de Reyes, dice: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, le dijo Hilcías. Hilcías le entrega el libro a Safán, y Safán viene y se lo lee al rey. Ahora, aquí toda la historia va a cambiar, porque aquí va a comenzar el gozo de la palabra de Dios. Y aquí va a haber algo grande para ti, para mí, algo grande para todo aquel que esté estudiando este pasaje bíblico. La tercera cosa que hicieron y que trajo una renovación a la nación fue el retorno de la palabra de Dios. Ahora, fíjate qué paradoja y qué interesante es esto, porque se les había perdido la Biblia, pero se les había perdido en el templo, dentro del templo. ¿No te das cuenta que a veces nosotros tenemos la palabra de Dios, pero la mantenemos dentro del templo? Es decir, el domingo vamos, leemos la Biblia, la estudiamos, la cerramos y salimos del templo y no aplicamos, ni abrimos, ni leemos la palabra del Señor en nuestra vida diaria. Qué tristeza es esta. ¿Te acuerdas que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es la que tiene vida y poder, y que es más aguda que cualquier espada de 2 filos? No hay ningún atajo, mi hermano, no hay ninguna ruta cómoda. Sin la palabra de Dios nunca va a haber transformación en tu vida o en la mía. La palabra, la Biblia, se les perdió en el mismo templo. ¿Te acuerdas del caso de José y María, los padres de Jesús? ¿Dónde se les perdió Jesús cuando tenía 12 años? Jesús es el Logos, la palabra viva del Señor. Jesús se les perdió de sus padres terrenales en el templo. Ahí lo encontraron. Deberíamos mantenernos alertas para que nuestro Señor Jesús, así como también la Biblia, no se nos pierda en el templo, sino lo llevemos con nosotros a donde vayamos. Hilcías, el sacerdote, encontró la palabra del Señor en el templo, porque se había perdido dentro del templo. Y la Biblia, estimado oyente, estimado amigo, tiene que ser el principio de toda nuestra renovación. Ahora, continuemos nuestra lectura ahora en el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Dice la palabra entonces así. Versículo 9 dice: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Fíjate. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El cuarto paso hacia una renovación es el arrepentimiento. La pura lectura de la palabra de Dios trajo arrepentimiento en el rey Josías. Cuando el rey escuchó la palabra de Dios, se rasgó la ropa. ¿Sabes por qué? Como una señal profunda de emoción. ¿Por qué? Porque la palabra trajo convicción y reveló su pecado. Y trajo que la palabra de Dios le hacía consciente de lo lejos que se habían desviado de la voluntad del Señor. Ahora, este libro es el retorno al camino de Dios. Este es el mapa de regreso a Dios. Este es el mapa a la renovación. Mira lo que dice el verso 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encontrado contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a lo que nos fue escrito. El rey estaba asustado
al darse cuenta de que ellos merecían el juicio de Dios. El mensaje con que Dios respondió a Josías pues reveló tanto la justicia como la gracia de Dios. Esa balanza siempre, ¿no? Leemos los versículos 16 y 17 en este capítulo 22, de el segundo de Reyes. Así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, y provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Recuerda que en este tiempo, antes del rey Josías, hubo muchísima idolatría. Pero mira la respuesta en los versículos 19 y 20. Aquí está la gracia de Dios. Y dice entonces: mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el rey de Israel, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, es decir, se arrepintió, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Es decir, porque él se arrepintió, porque la palabra de Dios le trajo convicción de pecado, el rey Josías trajo para todo su pueblo el perdón de Dios, porque hubo arrepentimiento, porque se humillaron delante del Señor. Necesitamos humillarnos delante de Dios. La palabra nos va a traer luz, y si va a haber un avivamiento delante del Señor, necesitamos estudiarla, pero también necesitamos arrepentirnos de los caminos en los cuales nos hemos apartado de la ruta del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 23. Y si leyéramos del 1 hasta el 25, te voy a dejar que lo hagas tú por tu propia cuenta. En este capítulo se destacan los siguientes eventos. Josías hizo que el libro fuera leído en una asamblea solemne, es decir, para todo el pueblo. Ahí renovó el pacto, destruyó la idolatría en todos los lugares, quemó los huesos de los muertos sobre el altar de Betel, es decir, todos los profetas falsos, hizo que todas las cosas que se habían hecho mal se echaran ya no se hicieran, renovó la Pascua, que es la celebración del Cordero inmolado de Dios, y todas las reformas adicionales que Josías hizo fue para renovación espiritual del pueblo de Dios. Es decir, hubo una tremenda transformación en pos de la voluntad de Dios, no solamente en Josías, no solamente en su pueblo cercano, sino en toda la nación. Y es más, subió hacia donde estaba la nación del norte, que ya había sido tomada por los asirios, y también ahí destruyó los altares en contra de que adoraban a los ídolos, y también rompió con los ídolos y con todas las estatuas y con todos los altares falsos. Así que todo el pueblo confirmó su pacto para con Dios, y hubo por un tiempo un avivamiento y una paz para con Dios. Ahora, mis hermanos, como sabemos, en todo el Antiguo Testamento hay una alta y una baja. Cuando viene un varón de Dios, cuando viene una mujer de Dios y levanta la adoración a Dios, Dios mira a su pueblo y se acerca a ellos. Pero estos 31 años del reinado del rey Josías iban a llegar a su fin. Muerto en batalla contra los egipcios, a su muerte asume el poder su hijo, el cual solamente estuvo 3 meses en el poder, y después también fue muerto. Vienen un par de reyes más, los cuales hicieron lo malo delante de Jehová. El pueblo comenzó a caer en idolatrías
y apartarse una vez más del Señor. Es donde entra en escena Jeremías. Jeremías el profeta, a través del capítulo 14, comienza una vez más a tomar participación y a recordarles del encuentro con la palabra del Señor. Ese gran avivamiento que hubo, con esa palabra que fue el encuentro que los animó, que los restauró, era lo único con lo cual podían depender. Ahora vamos a hacer un salto en la palabra y vámonos a Jeremías capítulo 14. Ahora, hasta este momento Jeremías había estado profetizando durante el reinado de Josías. Josías en este momento ya va a morir. A partir de aquí, lo encontramos comunicando una profecía durante el reinado de Joacim, que es posterior a Josías. Durante la última parte de su reinado, el rey Josías cometió una gran insensatez. Luchó contra Necao, que era faraón de Egipto, y en la batalla de Megido, como resultado de esta batalla, fue herido de muerte. Jeremías lloró su muerte porque había sido gran amigo suyo. Después de la muerte de Josías, la nación comenzó a caer nuevamente en idolatría. En realidad su desplome fue tan rápido y tan terrible que lo veremos en esta sección. La primera advertencia de Dios fue una sequía que aparentemente fue muy severa. En el versículo 4 dice así: se ha resquebrajado, dice la palabra, la tierra por no haber llovido en el país, y confusos los labradores cubrieron sus cabezas. El terreno estaba árido y agrietado por la falta de lluvias, y continúa la palabra profética en el verso 5. Aún las ciervas de los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Aquí vemos que hasta la cierva abandonaba sus crías por falta de agua y de pastos, y también morían los becerros y sus madres, y todo esto revelaba el juicio de Dios sobre el pueblo. Porque fíjate, cada vez que se apartaban de la palabra de Dios y de la voluntad del Señor, la Biblia declara que había una hambruna o una sequía. De hecho, la Biblia declara que hay 13 hambrunas mencionadas en la Biblia por esos motivos. Y todas estaban relacionadas con el apartarse de la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 7, Jeremías se dirige a Dios para hablar de los pecados del pueblo. Y dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Me gusta mucho cómo es la posición de Jeremías, y yo te recomiendo que esta sea también la tuya y la mía. Él no se puso en un lugar de juez, sino que él se ubicó como pecador dentro del conjunto de los pecadores. Dice: hemos pecado. Él no tuvo jactancia, él no mostró ninguna actitud crítica hacia el pueblo. Dijo: nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Es tan fácil para el pueblo de Dios criticar a otros. Muchos son casi como el fariseo de quien Jesús habló en Lucas capítulo 18, y que, ¿te acuerdas que se jactaba de lo que hacía y declaraba el publicano y se sentía superior a los demás? Pero ahora nos toca llegar al final de nuestro estudio el día de hoy. Vámonos a Jeremías capítulo 15, versículo 16, que es el versículo central de nuestro estudio bíblico el día de hoy. Y su palabra se lee así: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Durante este periodo difícil, Jeremías recurrió a la palabra de Dios. Recordó que la ley del Señor había sido hallada en el templo y estaba a su disposición. Dijo entonces el profeta en este versículo: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Y así encontró consuelo en su palabra, y la devoró y la digirió, y llegaron a formar parte de él, como los alimentos cuando forman parte de tu cuerpo. Oh, cuánto necesitamos hoy introducirnos en la palabra de Dios.
Lo que necesitamos no es simplemente un pequeño aprendizaje superficial de algunas reglas o meramente unas frases o una breve línea o un versículo que te aprendas de memoria. No, es que necesitamos digerirla para que forme parte de todo nuestro ser. Así también traerá alegría a nuestro corazón, como Jeremías lo dice. Solamente la palabra del Señor puede lograr este efecto. Jeremías estaba pasando por verdaderas dificultades como tú y yo lo hacemos. Recordaremos que en su ciudad natal le habían rechazado, le habían expulsado. Su propia familia lo había rechazado. Su vida estaba realmente en peligro. Escuchemos entonces las palabras del Señor en los versículos 20 y 21 del versículo 15. Y dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. El Señor te bendiga, y que su palabra se convierta en el alimento que te dé vida eterna. Devórala, aliméntate, llénate de ella, y que sea gozo para tu corazón y que sea vida eterna para ti y tu familia. Dios te bendiga.